Mi familia se rió de mí como si fuera un payaso contratado para su entretenimiento. ¿Y todavía vives en ese apartamento de mierda en la Condesa?, preguntó mi hermano Tadeo mientras cortaba su filete con precisión quirúrgica. A tu edad yo ya tenía 3 propiedades. Las burlas sobre mi quiebra financiera durante la cena de Pascua volaban entre copas de champán de $500. Apreté la mandíbula hasta que me dolieron las muelas. No dije nada, solo extendí la mano y pedí que me pasaran la sal. Detente ahí, antes de la revelación más impactante de esta historia. Hipea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Entonces el presidente del banco entró al comedor, me miró directamente y con una reverencia sutil, dijo: un placer verlo, accionista mayoritario Quirós. No esperaba encontrarlo en esta cena familiar. El silencio cayó como una losa de concreto. Mi padre, Octavio, dejó caer su tenedor sobre el plato de porcelana importada, produciendo un tintineo que resonó como una campana en una iglesia vacía. Tadeo, el primogénito dorado y supuesto genio financiero de la dinastía Quirós, se atragantó con su vino carísimo hasta que su esposa tuvo que darle palmadas en la espalda. La venganza, como bien dicen, es un plato que se sirve frío, y yo había esperado 3 años completos para este momento. Para entender cómo llegué aquí, necesito retroceder. Crecí asfixiado en una familia donde el dinero y el estatus no eran solo importantes, eran la única medida del valor humano. Los Quirós, una dinastía empresarial de 4ª generación en Ciudad de México, habían construido un imperio inmobiliario que abarcaba desde hoteles de lujo hasta centros comerciales exclusivos. Desde pequeño, me inculcaron que el valor de una persona se medía exclusivamente por el grosor de su cartera y la importancia de los nombres en su agenda de contactos. Desafortunadamente para mí, nunca pude encajar en ese molde asfixiante. Mientras Tadeo seguía obedientemente los pasos de mi padre, graduándose con honores en economía y uniéndose al negocio familiar antes de cumplir los 23, yo me sentía irremediablemente atraído por la arquitectura y el diseño urbano sustentable. Un pasatiempo para ricos idealistas, no una carrera real, como mi padre solía escupir, descartando mis sueños con un gesto despectivo de su mano cargada de anillos ostentosos. A pesar de la constante humillación familiar, luché por mi independencia, rechazando cada centavo del dinero familiar para establecer mi propio estudio de diseño arquitectónico. Durante años sobreviví al límite, enfrentando miradas de lástima apenas disimuladas en cada reunión familiar obligatoria. Mi madre, Dolores, intentaba defenderme ocasionalmente con comentarios tímidos, pero incluso ella había sido moldeada por décadas, viviendo bajo la sombra imponente y tóxica de mi padre. Las cenas familiares se habían convertido en un campo minado de indirectas venenosas sobre mi fase rebelde y cuándo finalmente maduraría para unirme al negocio familiar que, según ellos, era mi destino inevitable. Todo cambió hace 3 años, cuando mi abuelo Damián falleció a los 92 años. Como patriarca indiscutible de los Quirós, había construido los cimientos de nuestra fortuna familiar con trabajo implacable y una visión que trascendía lo puramente monetario, cualidades que mi padre y hermano parecían haber olvidado en su obsesiva búsqueda de gratificación instantánea y escalada social. En el funeral, mientras todos competían por quién derramaba más lágrimas perfectamente ensayadas, yo recordaba las tardes secretas que pasé con mi abuelo en su biblioteca, donde me enseñaba sobre los principios de la arquitectura sostenible y el diseño con propósito social, pasiones que compartíamos pero manteníamos cuidadosamente ocultas de la mirada despectiva de mi padre. La lectura del testamento fue el escenario donde mi familia mostró su verdadera naturaleza, despojada de toda pretensión. Mi abuelo había dividido su considerable fortuna, estimada en más de $800 millones, en 3 partes. Una para mi padre, otra para obras de caridad enfocadas en vivienda social, y la tercera, para mí. No era solo dinero, sino acciones significativas en varias empresas, incluido un paquete controlador del 37% en el Banco Nacional de Comercio e Industria, la institución financiera más prestigiosa y antigua del país. Debe haber un error, rugió mi padre, poniéndose de pie tan abruptamente que casi volcó la pesada mesa de caoba. Esteban no sabría qué hacer con ese tipo de responsabilidad ni en 1000 años. Obviamente mi padre no estaba en sus facultades mentales cuando redactó esta abominación. El abogado, don Ignacio Valverde, un hombre que había trabajado con mi abuelo durante 4 décadas y media,
Simplemente ajustó sus gafas con calma estudiada. No hay error alguno, señor Quirós. Don Damián fue extraordinariamente claro y se sometió a evaluaciones cognitivas completas antes de actualizar su testamento. También dejó esta carta sellada para Esteban, con instrucciones de que fuera abierta en privado. La humillación en el rostro congestionado de mi padre solo fue superada por la rabia apenas contenida de Tadeo, cuyas manos temblaban mientras tecleaba furiosamente en su teléfono, probablemente contactando a sus abogados. Mi madre parecía genuinamente aturdida, como si de repente estuviera viendo a un completo desconocido sentado en la silla que yo ocupaba. Mientras tanto, yo permanecí en silencio absoluto, procesando la magnitud sísmica de lo que acababa de ocurrir. Esa misma noche, solo en mi modesto apartamento en La Condesa, abrí la carta de mi abuelo con manos temblorosas, sintiendo como si estuviera a punto de recibir un mensaje desde el más allá. Querido Esteban, comenzaba con la elegante caligrafía de mi abuelo. Si estás leyendo esto, ya he dejado este mundo para reunirme con tu abuela. Siempre fuiste diferente a los demás en nuestra familia, y esa es precisamente la cualidad que más he admirado en ti. Mientras Octavio y Tadeo persiguen incansablemente símbolos vacíos de estatus y aprobación social, tú has buscado algo infinitamente más valioso: autenticidad y propósito. He observado en silencio cómo has luchado por establecerte sin la red de seguridad familiar, y esa integridad me recuerda dolorosamente a mí mismo cuando tenía tu edad, antes de que el dinero comenzara a cambiar nuestros valores como familia. Te dejo esta herencia no solo porque creo en ti, sino porque sé que la usarás con la sabiduría y compasión que nuestra familia ha olvidado. Tu padre y tu hermano han perdido de vista que nuestra riqueza debe servir un propósito mayor que simplemente alimentar sus egos insaciables. Confío plenamente en que tú nunca olvidarás esta verdad esencial. Un consejo final, nieto mío: no reveles inmediatamente el alcance total de lo que ahora posees. Observa, aprende, y cuando llegue el momento preciso, actúa con la decisión que siempre he visto en ti. La familia Quirós necesita desesperadamente recordar sus raíces y sus responsabilidades, y creo firmemente que tú eres quien puede lograr esta transformación necesaria. Con amor eterno y fe inquebrantable en ti, tu abuelo Damián. Las palabras de mi abuelo resonaron en mí como un llamado ancestral. Siguiendo su consejo, decidí mantener en absoluto secreto el alcance completo de mi herencia. Solo le informé a mi familia que había recibido algunas acciones minoritarias y una modesta suma que invertiría en expandir mi estudio de arquitectura. La decepción en sus rostros fue tan evidente como gratificante. Claramente habían esperado que mi parte fuera insignificante, una mera formalidad simbólica. Al menos podrás pagar tus deudas, comentó mi padre con una sonrisa condescendiente. Aunque no esperaría mucho más, tu abuelo siempre fue sentimental. Durante 3 años, mantuve meticulosamente una doble vida. Públicamente, seguí dirigiendo mi estudio de diseño arquitectónico, viviendo en el mismo apartamento modesto y soportando el desdén constante de mi familia tóxica. Mientras tanto, trabajaba discretamente con los asesores de máxima confianza de mi abuelo, sumergiéndome en el aprendizaje intensivo sobre finanzas corporativas, inversiones estratégicas y gobernanza empresarial. Para mi sorpresa, descubrí que tenía un talento natural para los negocios, especialmente cuando podía combinarlo con mi visión de diseño sostenible e innovación social. En absoluto secreto, comencé a ejercer mi influencia en las empresas donde tenía participaciones significativas. Implementé cambios progresivos pero profundos que mejoraron tanto la responsabilidad social corporativa como la rentabilidad a largo plazo. El Banco Nacional de Comercio e Industria, bajo mi dirección silenciosa pero firme, experimentó una transformación gradual, convirtiéndose en una institución que ahora destinaba parte significativa de sus recursos a financiar a pequeños empresarios, proyectos de vivienda asequible y programas de arte comunitario, mientras mantenía impecable su centenaria reputación de excelencia financiera. Todo este tiempo, mi familia continuaba tratándome con una mezcla tóxica de condescendencia y lástima apenas disimulada. Mi padre ocasionalmente me ofrecía rescatarme con un puesto menor en su empresa, como quien ofrece caridad a un mendigo. No es bueno para el apellido Quirós tener un hijo que apenas llega a fin de mes, solía decir, como si mi valor como persona estuviera exclusivamente vinculado a mi cuenta bancaria visible. Tadeo era incluso peor. En cada reunión familiar, hacía alarde de sus nuevas adquisiciones: casas en zonas exclusivas,
autos deportivos italianos, relojes suizos que costaban más que el salario anual de sus empleados, mientras me miraba con una mezcla de superioridad y falsa compasión. «Deberías venir a trabajar para mí», me dijo una vez, después de su tercer martini. «Hasta podría dejarte diseñar la decoración de nuestras oficinas. Es lo tuyo, ¿no? Los colores y esas cosas». La humillación era constante. En cada reunión familiar, me convertía inevitablemente en el blanco de bromas sobre mi pequeño negocio de maquetas y mi supuesta incapacidad para manejar finanzas reales. Mi madre, atrapada en su papel de esposa sumisa, limitaba su apoyo a miradas de disculpa y ocasionales cambios de tema. La gota que finalmente colmó el vaso fue la cena de Pascua de este año. Mi padre había organizado una recepción extravagante en nuestra antigua mansión familiar en Las Lomas, invitando no solo a la familia, sino también a varios socios comerciales importantes. Entre ellos estaba Gilberto Montemayor, el presidente visible del Banco Nacional de Comercio e Industria, un hombre con quien yo había estado trabajando estrechamente durante los últimos 2 años, aunque siempre en reuniones privadas y discretas. Yo no sabía que Montemayor asistiría. Evidentemente mi padre había olvidado mencionarlo, probablemente avergonzado de tener que presentarme como su hijo artista fracasado. La cena comenzó como siempre. Tadeo presumiendo su reciente adquisición de una villa en Marbella, mi cuñada Isabela mostrando su nuevo anillo de compromiso actualizado de 20 quilates, y mi padre dominando cada conversación con anécdotas sobre sus brillantes movimientos empresariales. Cuando llegó mi turno de compartir novedades, apenas había mencionado un proyecto de vivienda sostenible en el que estaba trabajando cuando Tadeo me interrumpió con una carcajada. «Siempre con tus proyectitos de caridad. Mientras tanto, acabo de cerrar un trato de 200 millones para nuestro nuevo desarrollo turístico en Cancún. Deberías mostrarle a Esteban cómo se maneja un negocio real algún día», añadió mi padre, provocando risas en toda la mesa. «Aunque dudo que lo entienda. Algunos nacen para los negocios, otros para dibujar casitas». La venganza que había estado planeando pacientemente durante 3 años estaba programada para la semana siguiente, cuando se anunciaría oficialmente mi posición en el banco. Pero al ver sus rostros satisfechos, burlándose de mi pasión y trabajo, supe que el momento había llegado. A veces, la justicia no puede esperar. Justo cuando mi padre empezaba otra historia sobre cómo había salvado uno de sus proyectos con su brillantez financiera, Gilberto Montemayor entró al comedor, ligeramente tarde. Se detuvo en seco al verme. «Don Esteban, qué sorpresa encontrarlo aquí», exclamó con genuina sorpresa. «No mencionó que estaría en esta cena familiar cuando hablamos ayer sobre la reestructuración del consejo directivo». El comedor entero quedó en silencio absoluto. Mi padre frunció el ceño, claramente confundido. «Disculpe, ¿conoce a mi hijo?» Montemayor me miró perplejo. ¿Su hijo? Su confusión se transformó en comprensión. «Por supuesto, debí haberlo deducido por el apellido. Es un honor conocerlo finalmente, don Octavio. Su hijo ha hecho maravillas con el banco en estos últimos años». «Debe estar confundido», intervino Tadeo con una risa nerviosa. «Mi hermano no trabaja en el banco». Montemayor me miró, obviamente esperando que aclarara la situación. Tomé un sorbo de agua, disfrutando por un momento el desconcierto total en los rostros de mi familia. 3 años de humillación constante estaban a punto de terminar. «Creo», dije finalmente rompiendo el silencio tenso, «que el señor Montemayor se refiere a mi posición como accionista mayoritario del Banco Nacional de Comercio e Industria. Una parte de la herencia de mi abuelo que decidí mantener. Discreta». La cara de mi padre pasó del rojo al blanco en cuestión de segundos. «Imposible», murmuró. «Nos dijiste que recibiste acciones minoritarias». «Les dije lo que necesitaban saber en ese momento», respondí con calma. «El abuelo Damián me dejó el 37% de las acciones del banco, lo que me convierte en el accionista individual más grande. He estado trabajando con el consejo directivo durante los últimos 3 años, implementando cambios que han aumentado la rentabilidad en un 42%, mientras expandimos nuestros programas de responsabilidad social». La mirada de horror en el rostro de Tadeo no tenía precio. Pero tú no sabes nada de finanzas», balbuceó. «Por el contrario», intervino Montemayor, claramente incómodo pero profesional. «Don Esteban ha demostrado un entendimiento excepcional del mercado financiero.
Su iniciativa de préstamos para pequeñas empresas ha sido revolucionaria, y su insistencia en financiar proyectos de arquitectura sostenible ha posicionado al banco como líder en inversiones verdes. El comedor se sumió en un silencio sepulcral mientras la verdad se asentaba. Durante 3 años, mientras me trataban como el fracasado de la familia, yo había estado silenciosamente construyendo mi influencia y transformando una de las instituciones financieras más importantes del país. Mi padre fue el primero en recuperar la compostura. Siempre el estratega intentó cambiar de táctica instantáneamente. Esto es sorprendente, hijo. Deberías habérnoslo dicho. ¿Podríamos haber trabajado juntos todos estos años? ¿Como familia? Pregunté, manteniendo mi voz deliberadamente neutra, o como oportunidad de negocio. No respondió, pero no era necesario. La respuesta estaba clara en sus ojos calculadores, ya evaluando cómo podría beneficiarse de esta revelación. El resto de la cena transcurrió en una atmósfera surreal. De repente, todos querían saber sobre mis fascinantes proyectos de arquitectura sostenible. Tadeo mencionó casualmente que siempre había admirado mi visión artística. Mi madre me miraba como si me estuviera viendo por primera vez. Cuando la cena finalmente terminó, Montemayor se excusó para retirarse, no sin antes confirmar nuestra reunión de la semana siguiente. Al marcharse, dejó tras de sí una familia completamente transformada, al menos en apariencia. Deberíamos hablar en privado, sugirió mi padre una vez que los invitados se marcharon. Su tono había cambiado completamente. Ya no era condescendiente, sino casi servil. Hay muchas oportunidades de colaboración entre nuestras empresas que podríamos explorar. Por supuesto, respondí con una sonrisa que no alcanzó mis ojos. Pero me temo que esta noche no será posible. Tengo una videoconferencia con nuestros socios en Singapur en 1 hora. ¿Singapur? Tadeo parecía desconcertado. ¿Qué negocios tienes en Singapur? La expansión asiática del banco, respondí casualmente. Un mercado fascinante, aunque supongo que es demasiado. ¿Cómo lo llamaste una vez? Ah, sí, especulativo y arriesgado para el gusto conservador de inversiones Quirós. Vi el reconocimiento en los ojos de Tadeo. Estaba citando exactamente sus palabras despectivas de la Navidad pasada, cuando había descartado mi sugerencia de que la empresa familiar debería considerar mercados internacionales más diversos. Me levanté para marcharme, pero antes de irme, me detuve junto a mi padre. Por cierto, añadí en voz baja, el banco estará reevaluando todos sus préstamos corporativos el próximo trimestre. Política nueva. Asegúrense de que sus finanzas estén en orden. La expresión de pánico momentáneo en su rostro me confirmó lo que ya sospechaba. Inversiones Quirós no estaba tan sólida como pretendían. Los rumores sobre sus préstamos excesivos y proyectos sobrevalorados parecían ser ciertos. Mientras salía de la mansión familiar, sentí un peso levantarse de mis hombros. La venganza había sido dulce, pero lo más satisfactorio no era ver sus rostros atónitos o su repentino respeto forzado. Era saber que finalmente podía dejar de fingir, de vivir una doble vida. Podía ser completamente quien mi abuelo Damián siempre supo que yo era. Un hombre capaz de equilibrar los negocios con la visión social, el éxito financiero con el propósito moral. Mi chofer, discretamente esperando en un Audi negro sin ostentaciones, me abrió la puerta. ¿A casa, señor Quirós? Sí, Mauricio. A casa. Mientras el auto se alejaba de la mansión familiar, miré hacia atrás una última vez. Pude ver a mi familia todavía en el porche, observándome partir, probablemente ya planeando cómo recalibrar nuestra dinámica familiar a la luz de esta revelación, pero ya era demasiado tarde. La venganza no se trataba solo de humillarlos como ellos me habían humillado durante años. Se trataba de liberarme de su definición tóxica de éxito y valor. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Montemayor. Interpretación impecable esta noche. La cara de su hermano no tenía precio. ¿Procedemos con el anuncio oficial el lunes como estaba previsto? Absolutamente, respondí. Es hora de que todos sepan quién es realmente Esteban Quirós. La semana siguiente fue un torbellino de actividad. El anuncio oficial de mi posición como accionista mayoritario y nuevo presidente del Consejo Directivo del Banco Nacional de Comercio e Industria apareció en todos los periódicos financieros importantes. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de viejos amigos y contactos de negocios que repentinamente recordaban nuestra sólida amistad. Lo más predecible fue la reacción de mi familia. Mi padre apareció en mi oficina sin cita previa, algo impensable para un hombre de su estatus. Lo recibió mi asistente, Renata,
una brillante economista que había contratado precisamente por su capacidad para manejar personalidades difíciles con diplomacia. Don Octavio, la escuché decir desde mi escritorio, me temo que don Esteban está en una videoconferencia con nuestros socios europeos. ¿Prefiere programar una cita para más tarde esta semana? Soy su padre, respondió él con ese tono autoritario que siempre había usado para abrir puertas. Estoy seguro de que puede interrumpir su llamada por unos minutos. Lo siento, señor, respondió Renata con firmeza profesional. La política de don Esteban es muy clara. Ni siquiera reuniones familiares pueden interrumpir compromisos de negocios previamente agendados. Puedo ofrecerle un espacio mañana a las 3 de la tarde. Pude imaginar la indignación en el rostro de mi padre. Durante toda su vida, había sido él quien hacía esperar a los demás. El cambio de dinámica era, sin duda, desconcertante. Finalmente aceptó la cita con evidente disgusto. Cuando se marchó, salí de mi oficina. ¿Realmente tengo una videoconferencia con Europa mañana a las 3? Pregunté a Renata con una sonrisa. La tendrá, respondió ella con complicidad profesional. Acabo de enviar la solicitud a nuestros socios en Frankfurt, 15 minutos antes de la cita con su padre, para que tenga una excusa legítima para limitarla a media hora. Brillante como siempre, Renata. Al día siguiente, mi padre llegó puntualmente a las 3, algo inusual en él. Normalmente llegaba tarde a las reuniones como táctica de poder, para demostrar que su tiempo era más valioso. Hoy, sin embargo, venía a pedir un favor, y ambos lo sabíamos. Hijo, comenzó después de los saludos formales. Estoy increíblemente orgulloso de lo que has logrado. Siempre supe que tenías potencial, solo necesitabas encontrar tu camino. Contuve una sonrisa irónica. La revisión histórica había comenzado. De repente, él siempre había creído en mí, a pesar de años de evidencia contraria. Gracias, padre, respondí neutralmente. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Fue directo al grano. Como sabrás, Inversiones Quirós está considerando una expansión significativa de nuestro desarrollo en Cancún. Un proyecto ambicioso, 5 hoteles de lujo, un campo de golf diseñado por profesionales y un centro comercial exclusivo. Lo he oído, respondí. Y era cierto. Los analistas del banco habían estado monitoreando el proyecto durante meses, preocupados por su viabilidad financiera y su impacto ambiental. Necesitamos financiamiento adicional, continuó. Normalmente acudiríamos a nuestros bancos habituales, pero pensé, ¿por qué no mantener el negocio en familia? Sonrió, como si estuviera ofreciéndome un regalo. Es una oportunidad de inversión excepcional, con rendimientos proyectados del 35% anual. Entiendo, dije, observando cuidadosamente su lenguaje corporal. ¿Has traído el plan de negocios completo y el estudio de impacto ambiental? Su sonrisa vaciló. Podemos enviártelos la próxima semana. Hoy pensé que podríamos discutir los términos generales, como familia. Me temo que eso no será posible, respondí, manteniendo un tono profesional. El banco tiene protocolos estrictos para la evaluación de préstamos, especialmente de esta magnitud. Necesitaríamos revisar toda la documentación, realizar nuestras propias evaluaciones y pasar por el comité de préstamos. Pero tú eres el accionista mayoritario, insistió, su frustración comenzando a filtrarse. Puedes agilizar el proceso. Podría, reconocí, pero no lo haré. No por un conflicto de interés tan evidente. Además, añadí, sabiendo que esto sería lo más difícil de aceptar para él, el banco ha adoptado nuevos criterios de sostenibilidad ambiental para todos nuestros proyectos de financiamiento. Cualquier desarrollo en zonas costeras sensibles debe cumplir con estándares rigurosos de protección del ecosistema. Su rostro se ensombreció. Esos estándares reducirían significativamente nuestros márgenes de ganancia y protegerían el medio ambiente para las generaciones futuras, añadí. Incluido tu nieto, el hijo de Tadeo. Mi padre me miró como si de repente hubiera empezado a hablar en un idioma extranjero. La idea de sacrificar ganancias inmediatas por beneficios a largo plazo para el planeta era completamente ajena a su mentalidad empresarial. Esteban, dijo finalmente, abandonando las pretensiones, necesitamos este préstamo. La situación financiera de la empresa es complicada, lo sé, respondí simplemente. Sus ojos se estrecharon.
¿Qué quieres decir con que lo sabes? El banco tiene acceso a información financiera detallada de todas las grandes corporaciones mexicanas. Inversiones Quirós ha estado sobreendeudándose durante los últimos 5 años, principalmente para financiar los proyectos cada vez más grandiosos de Tadeo, proyectos que consistentemente no cumplen con sus proyecciones de rentabilidad. Su rostro palideció. Estás monitoreando nuestras finanzas. No personalmente, aclaré. Pero los analistas del banco sí. Es su trabajo identificar riesgos potenciales en el mercado. Mi teléfono sonó. La señal que habíamos acordado con Renata para indicar que mi videoconferencia estaba por comenzar. Me temo que nuestro tiempo ha terminado, dije, poniéndome de pie. Si realmente estás interesado en solicitar financiamiento del banco, te sugiero que prepares una propuesta completa que cumpla con todos nuestros criterios, incluidos los de sostenibilidad ambiental. La evaluaremos con el mismo rigor que cualquier otra solicitud. Mi padre también se levantó, la máscara de cordialidad completamente abandonada. ¿Es así como tratas a tu familia, después de todo lo que hemos hecho por ti? La pregunta me hizo reír. Una risa genuina pero sin alegría. ¿Todo lo que han hecho por mí? ¿Te refieres a los años de menosprecio? ¿A las constantes comparaciones con Tadeo? ¿A llamar a mi pasión un pasatiempo para ricos? Te criamos, te educamos. Me tolerar cuando no cumplí con tus expectativas. Lo interrumpí. Y ahora que resulta que tengo algo que necesitas, de repente soy el hijo amado. Esto es venganza, dijo, su voz baja y peligrosa. No, padre, esto es negocio, exactamente como me enseñaste. Las emociones no tienen lugar en la sala de juntas, ¿recuerdas? Una de tus frases favoritas. Me miró durante un largo momento, como si estuviera viendo a un extraño. En cierto modo, supongo que lo era. El hijo sumiso que esperaba manipular ya no existía. El banco no aprobará tu préstamo sin cambios sustanciales en el proyecto, dije finalmente. Pero te ofrezco algo que tú nunca me ofreciste, una alternativa. Mi estudio de arquitectura estaría dispuesto a rediseñar el desarrollo para hacerlo ambientalmente sostenible y financieramente viable a largo plazo, sin costo inicial. Si te interesa una verdadera colaboración familiar, esta es tu oportunidad. Su orgullo luchó visiblemente con su pragmatismo. Finalmente, el empresario en él ganó. Envíame una propuesta, dijo secamente antes de marcharse. Cuando la puerta se cerró tras él, Renata entró con una taza de café. ¿Cómo fue? Exactamente como esperábamos, respondí, tomando la taza agradecido. Ahora viene la parte interesante. Las semanas siguientes fueron una batalla de voluntades. Mi padre, siempre el estratega, intentó conseguir financiamiento de otros bancos, solo para descubrir que las preocupaciones sobre la viabilidad del proyecto Cancún ya habían circulado en el sector financiero. Mientras tanto, Tadeo orquestó una campaña de relaciones públicas, dando entrevistas donde sutilmente cuestionaba mi experiencia para liderar un banco de tal importancia. La prensa financiera, sin embargo, estaba más interesada en mis innovaciones. Nuestro programa de microcréditos para empresarios indígenas, la iniciativa de vivienda sostenible y asequible, y especialmente el nuevo fondo de inversión en tecnologías verdes. Los resultados hablaban por sí mismos. Las acciones del banco habían subido un 28% desde el anuncio oficial de mi posición. Finalmente, tras un mes de resistencia, mi padre concertó otra reunión. Esta vez, trajo a Tadeo y a un equipo completo de arquitectos e ingenieros. Estamos dispuestos a considerar tu propuesta, anunció sin preámbulos. Lo que siguió fue una de las reuniones más fascinantes de mi vida profesional. Durante 4 horas, mi equipo de diseño sostenible presentó una visión completamente reimaginada del proyecto Cancún, hoteles construidos con materiales locales y técnicas de bajo impacto, sistemas de energía solar y recolección de agua de lluvia, un diseño que preservaba los manglares y creaba nuevos hábitats para la vida silvestre. Lo más sorprendente fue la reacción de Tadeo. Esperaba desdén o impaciencia, pero en su lugar vi algo inesperado. Interés genuino. Hizo preguntas pertinentes sobre los sistemas de energía renovable y los beneficios a largo plazo. Este enfoque reduciría significativamente nuestros costos operativos, observó durante una pausa, y podríamos comercializarlo como un destino eco-luxury, potencialmente cobrando tarifas premium. Exactamente, respondí. Sostenibilidad no significa sacrificar lujo o rentabilidad. Significa pensar en el largo plazo, no solo en ganancias inmediatas. Al final de la presentación, mi padre parecía cautelosamente optimista. Los números son convincentes, admitió.
Y si el banco está dispuesto a proporcionar términos favorables para un proyecto como este, lo estamos, confirmé. Para proyectos que cumplen con nuestros estándares de sostenibilidad, ofrecemos tasas preferenciales y plazos más largos. Algo cambió en esa reunión. No fue una reconciliación emocional. Había demasiada historia entre nosotros para eso. Pero fue el comienzo de un respeto profesional reluctante. Por primera vez, mi padre y hermano me veían como un igual, quizás incluso como alguien de quien podían aprender. El proyecto de Cancún se convirtió en nuestra primera colaboración real. Durante los meses siguientes, nuestros equipos trabajaron juntos para crear un desarrollo que eventualmente sería reconocido internacionalmente como un modelo de turismo sostenible. El banco proporcionó el financiamiento, mi estudio de arquitectura dirigió el diseño, e Inversiones Quirós aportó su experiencia en desarrollo y operación de propiedades de lujo. La transformación en mi familia fue gradual pero innegable. Mi padre, aunque nunca admitió abiertamente sus errores pasados, comenzó a tratarme con un respeto que nunca antes había mostrado. Tadeo, sorprendentemente, resultó ser el más adaptable, abrazando genuinamente los principios de sostenibilidad que inicialmente había descartado como idealismo improductivo. En la inauguración del primer hotel del complejo, un año después de aquella reveladora cena de Pascua, mi padre me pidió que diera el discurso principal, un reconocimiento público de mi contribución que habría sido impensable anteriormente. Este proyecto representa el futuro de nuestra empresa familiar, dije ante una audiencia de inversores, políticos y periodistas. Un futuro donde el éxito financiero y la responsabilidad ambiental no son objetivos contrapuestos, sino complementarios. Donde el legado que construimos no se mide solo en pesos y centavos, sino en el impacto positivo que dejamos en nuestras comunidades y en nuestro planeta. Vi a mi padre en primera fila, asintiendo pensativamente. No era un hombre que cambiara fácilmente. Décadas de hábitos y creencias no se transforman de la noche a la mañana, pero estaba escuchando, realmente escuchando. Quizás por primera vez, después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de cócteles en la terraza con vista al mar Caribe, mi padre se acercó con una copa de champán. «Tu abuelo estaría orgulloso», dijo simplemente. «Lo sé», respondí. No necesitaba su validación, pero aún así significaba algo. «Tenía razón sobre ti», continuó mi padre, mirando hacia el horizonte en lugar de a mí. Era lo más cercano a una disculpa que probablemente recibiría jamás. Sobre nosotros, habíamos olvidado por qué hacemos lo que hacemos. Permanecimos en silencio por un momento, contemplando el complejo que habíamos creado juntos. No como el padre dominante y el hijo sumiso, sino como socios, cada uno aportando sus fortalezas únicas. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, pregunté finalmente. ¿Qué? Que nunca fue realmente sobre venganza. Pensé que lo era, durante esos 3 años de planificación y secretos. Pero cuando finalmente llegó el momento, en esa cena de Pascua, me di cuenta de que lo que realmente quería no era humillarlos como ustedes me habían humillado. Entonces, ¿qué querías? Cambio. Respondí simplemente, la oportunidad de demostrar que existe otra forma de hacer negocios, que el éxito puede tener un propósito más allá de la acumulación de riqueza y poder. Mi padre asintió lentamente. Tu abuelo solía decir algo similar, antes de que el negocio creciera tanto. En algún momento perdimos ese camino. Nunca es tarde para encontrarlo de nuevo, dije. Nos quedamos allí, contemplando el atardecer sobre las aguas turquesas. No éramos una familia perfecta. Probablemente nunca lo seríamos. Había demasiadas cicatrices, demasiada historia, pero habíamos encontrado un nuevo equilibrio. Una forma de respeto mutuo basada no en la dominación y la sumisión, sino en el reconocimiento de nuestras diferentes fortalezas. La verdadera justicia, descubrí, no consistía en derrotar a quienes me habían menospreciado. Consistía en transformar el sistema que había permitido ese menosprecio en primer lugar, en crear algo mejor, no solo para mí, sino para todos nosotros. 2 años después de aquella reveladora cena de Pascua, el Banco Nacional de Comercio e Industria y el renovado Grupo Quirós, ya no Inversiones Quirós, un cambio sutil pero significativo en la filosofía empresarial, se habían convertido en líderes reconocidos en finanzas y desarrollo sostenibles en América Latina. Tadeo ahora dirigía la división de proyectos sostenibles del grupo, habiendo encontrado una pasión genuina por la innovación verde que nadie, ni siquiera él mismo, habría anticipado. Mi padre seguía siendo presidente, pero había cedido gran parte del control diario,
enfocándose en mentoría y relaciones estratégicas. Y yo dividía mi tiempo entre el banco y mi estudio de arquitectura, que ahora empleaba a más de 50 profesionales dedicados a reimaginar cómo podíamos construir espacios que beneficiaran tanto a las personas como al planeta. La mansión familiar en Las Lomas, donde una vez me sentí como un extraño, ahora albergaba frecuentes reuniones donde arquitectos, financieros, ambientalistas y líderes comunitarios se reunían para discutir proyectos innovadores. El comedor donde una vez fui objeto de burlas se había convertido en un espacio de colaboración y respeto mutuo. En otra cena familiar, esta vez celebrando el nacimiento del segundo hijo de Tadeo, mi sobrina Damiana, nombrada en honor a nuestro abuelo, me encontré observando a mi familia con una sensación de paz que una vez creí imposible. Un brindis, propuso mi padre, levantando su copa, por la familia Quirós, por nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Mientras todos alzábamos nuestras copas, mi madre añadió algo inesperado, y por Esteban, que nos enseñó que el verdadero legado familiar no está en lo que acumulamos, sino en lo que construimos juntos. La miré sorprendido. Ella me sonrió. Una sonrisa genuina que contenía tanto orgullo como arrepentimiento por los años perdidos. Mi venganza, si es que alguna vez realmente lo fue, había evolucionado hacia algo mucho más valioso. Una transformación, no solo de mi posición en la familia, sino de la familia misma. De nuestros valores, nuestras prioridades y nuestro legado compartido. Al final, la justicia había llegado de una forma que ni siquiera yo había anticipado. No como un rayo destructor, sino como una fuerza transformadora que había elevado a todos los involucrados. Incluso mi madre, que durante décadas había permanecido a la sombra de mi padre, ahora dirigía una fundación familiar dedicada a programas educativos para niñas en comunidades rurales, encontrando por fin su propia voz y propósito. Esa noche, después de que todos se retiraran, me quedé a solas con mi padre en su estudio, el mismo espacio donde, años atrás, había descartado mis sueños arquitectónicos como fantasías inútiles. «Hay algo que nunca te he preguntado», dijo mientras servía 2 vasos de mezcal añejo. «Durante esos 3 años que mantuviste tu herencia en secreto, ¿alguna vez pensaste en simplemente dejarnos caer? Podrías habernos negado financiamiento cuando lo necesitáramos, ver cómo la empresa familiar se desmoronaba». La pregunta me sorprendió por su franqueza. Mi padre rara vez reconocía vulnerabilidad. «Lo consideré», admití, aceptando el vaso que me ofrecía. Hubo momentos, especialmente después de reuniones familiares particularmente humillantes, en que la idea resultaba tentadora. «¿Qué te detuvo?», reflexioné un momento antes de responder. 2 cosas. Primero, la carta de mi abuelo. Él no quería que usara mi poder para destruir, sino para transformar, para recordarle a la familia sus raíces y propósito original. Y la segunda, me di cuenta de que no quería ser como ustedes. Dije sin hostilidad, simplemente constatando un hecho. No quería definir mi éxito a través del fracaso de otros, incluso si esos otros me habían lastimado. Quería construir algo, no destruir. Mi padre asintió lentamente, contemplando el ámbar de su mezcal. «Tu abuelo siempre fue el mejor de nosotros», dijo finalmente. Yo me alejé de sus valores cuando asumí el control. El dinero, el poder, el estatus se volvieron fines en sí mismos, no medios para un propósito mayor. Era la confesión más honesta que jamás le había escuchado. ¿Sabes qué me dijo una vez? Cuando yo tenía aproximadamente tu edad, continuó. «Octavio, los edificios que construimos eventualmente se desmoronarán, pero el impacto que tenemos en las personas perdura mucho más». En algún momento, olvidé esa lección. «Nunca es tarde para recordarla», dije, repitiendo mis palabras de años atrás. Levantó su vaso en un brindis silencioso. Después de un momento dijo, «El nuevo proyecto en Oaxaca, tu propuesta para integrar técnicas de construcción tradicionales zapotecas con tecnología moderna. Es brillante. Nunca lo habría considerado bajo nuestro antiguo modelo de negocio». «Es solo el comienzo», respondí. «Hay comunidades en todo el país con conocimientos arquitectónicos centenarios que hemos ignorado en nuestra obsesión por imitar estilos europeos y norteamericanos». La conversación fluyó hacia posibilidades futuras, colaboraciones potenciales, ideas que combinaban mi visión arquitectónica con la experiencia empresarial de mi padre. Por primera vez, hablábamos como verdaderos socios, no como superior y subordinado. Mientras la noche avanzaba,
Mi mente volvió brevemente a aquella cena de Pascua que había cambiado todo. La expresión en los rostros de mi familia cuando el presidente del banco me había reconocido como accionista mayoritario. El shock, la confusión, el reajuste inmediato de su percepción sobre mí. Pero ahora entendía que el verdadero punto de inflexión no había sido ese momento de revelación dramática. Había sido mucho antes, cuando decidí honrar la visión de mi abuelo en lugar de simplemente usar mi herencia como herramienta de venganza. Cuando elegí transformar en lugar de destruir. Mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Sofía, la arquitecta principal de nuestro estudio, y desde hace un año, mi prometida. Nos habíamos conocido durante el proyecto de Cancún, donde ella había desafiado varios de mis diseños iniciales con argumentos tan sólidos que no tuve más remedio que escucharla. Su brillantez y honestidad directa me habían cautivado desde el principio. ¿Todo bien con la familia?, preguntaba. Recuerda que mañana tenemos la presentación para el proyecto de vivienda comunitaria. Le respondí rápidamente. Todo sorprendentemente bien. Te cuento cuando llegue a casa. Mi padre notó mi sonrisa. ¿Sofía?, preguntó. Le había tomado tiempo aceptar que mi elección de pareja no provenía de alguna familia adinerada tradicional, sino que era una arquitecta brillante de origen humilde que había ganado su posición por mérito propio. Sí, confirmé. Me recuerda que tenemos trabajo importante mañana. El proyecto para familias de bajos recursos, asintió mi padre. Nunca pensé que diría esto, pero estoy impresionado con el modelo financiero que has desarrollado. Viviendas dignas y asequibles que también generan retorno de inversión sostenible. Es el futuro de los negocios, respondí. Encontrar ese equilibrio entre impacto social y viabilidad financiera. Terminamos nuestras bebidas en un silencio cómodo, un tipo de silencio que nunca había existido entre nosotros antes. Al despedirnos, mi padre hizo algo sin precedentes. Me abrazó brevemente, una muestra física de afecto casi desconocida en nuestra relación. Estoy orgulloso de ti, hijo, dijo simplemente. No por tu éxito financiero, sino por el hombre en que te has convertido a pesar de mis errores. Mientras conducía hacia mi hogar esa noche, reflexioné sobre el largo y complicado camino que había recorrido, desde el hijo menospreciado hasta el arquitecto respetado y líder empresarial, desde buscar venganza hasta encontrar un propósito mayor. La mansión donde vivía ahora con Sofía no se parecía en nada a la ostentación de la casa familiar donde crecí. Habíamos diseñado juntos una casa moderna pero cálida, construida con materiales sostenibles y sistemas de energía renovable, rodeada de jardines nativos que requerían mínimo mantenimiento y atraían colibríes y mariposas. Al entrar, encontré a Sofía en nuestro estudio compartido, revisando planos para el proyecto de mañana. Levantó la vista y sonrió, una sonrisa que nunca dejaba de cautivarme. ¿Cómo estuvo realmente la cena familiar?, preguntó, conociéndome lo suficiente para saber que mi mensaje había sido una versión simplificada, transformadora, respondí, besándola suavemente. Como todo lo que ha sucedido estos últimos 3 años, le conté sobre la conversación con mi padre, sobre los proyectos futuros que habíamos discutido, sobre el brindis sorprendente de mi madre. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije mientras nos preparábamos para dormir. Pasé años resentido, planeando el momento perfecto para demostrar mi valor, para humillarlos como ellos me habían humillado. Pero cuando finalmente llegó ese momento, descubrí que lo que realmente quería no era venganza, sino validación. Y ahora que la tengo, me doy cuenta de que ni siquiera la necesitaba. Sofía me miró con esa mezcla de comprensión y desafío que tanto valoraba en ella. ¿No la necesitabas? ¿O simplemente encontraste una forma de validación más significativa? Reflexioné sobre su pregunta. Quizás tengas razón. La verdadera validación no vino de que finalmente me vieran como un igual. Vino de transformar lo que significaba ser un Quirós, de redefinir el éxito para toda la familia. Eso, dijo ella apagando la luz, es una venganza mucho más dulce y duradera que cualquier momento de humillación pública. En la oscuridad, sonreí. Tenía razón, como casi siempre. La verdadera justicia no había sido aquel momento dramático cuando el presidente del banco me reconoció como accionista mayoritario, aunque ciertamente había disfrutado la expresión atónita en los rostros de mi familia. La verdadera justicia había sido el largo proceso de transformación que siguió. Ver a mi padre reconsiderar valores que había dado por sentados durante décadas. Ver a Tadeo descubrir una pasión por la sostenibilidad que nunca habría explorado bajo el antiguo régimen familiar. Ver a mi madre encontrar su propia voz después de años de silencio complaciente.
Y quizás lo más importante, la justicia había sido mi propia transformación. De un hombre consumido por el deseo de aprobación y luego por el anhelo de venganza, a alguien que había encontrado un propósito genuino, que había descubierto que el verdadero poder no está en humillar a otros, sino en elevarlos junto contigo. Mientras me quedaba dormido, recordé las palabras finales de la carta de mi abuelo Damián. La familia Quirós necesita desesperadamente recordar sus raíces y sus responsabilidades, y creo firmemente que tú eres quien puede lograr esta transformación necesaria. No había entendido completamente lo que significaban entonces. Ahora, 3 años después, finalmente lo comprendía. Mi abuelo no me había dejado una fortuna para vengarme de quienes me habían menospreciado. Me había dado las herramientas para reescribir la historia de nuestra familia, para reconectar el éxito con el propósito. Y esa, descubrí, era la venganza más dulce de todas. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un